Bien, bien, estábamos por los nuevos insumos primarios, ¿verdad? Nuevos insumos primarios, entonces se saca proporcional, ¿verdad? Es decir, se divide los nuevos insumos primarios de la industria 2 salen de dividir 300 entre el total de la industria 2, que me da un valor de 0.2 y solo se multiplica por la nueva producción que me dio de la industria 2, que se saca del es resultado del inciso B, 1640. 0.2 por 1640 es 328 unidades. Entonces, en consecuencia, los nuevos insumos primarios para las dos industrias serán de 283 y 328 unidades respectivamente. No sé si hay preguntas de esto. Entonces, esto es lo que es el modelo insumo-producto, que el segundo ejemplo me parece que está más sintetizado que el primero, porque el primero pasa mucho la parte teórica, ¿verdad? Conceptual. Entonces, este es más práctico, el segundo el segundo ejemplo de modelo insumo-producto. Entonces, con estos ejercicios tienen que trabajar con fracciones, ¿verdad? Y verificar los procedimientos, ¿verdad? Tener cuidado porque ahí es como decía Cantinflas, que ahí está el detalle, ¿verdad? En fijarse bien, hay que fijarse bien, ¿verdad? Para las fracciones, no tener cuidado en las operaciones entre renglón, ¿verdad? Porque salen unas fracciones con unos denominadores grandes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que corresponde al tema de modelo, insumo, producto, ¿verdad? También recomiendo de que se trabaje con bastante antelación, por lo menos una semana antes se empiece a trabajar, sí, mínimo, porque un día para antes de esto no lo van a hacer, a menos que solo vayan a copiar de otro compañero, ¿verdad? Y ese no es el objetivo. Lo que interesa es que todos comprendan, entonces que todos vayan practicando de una semana antes, por lo menos, ¿verdad? Bien, entonces, con este ejemplo se concluye el tema de modelo insumo-producto, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos al tema 3, determinantes. Dice, a cada matriz cuadrada se le puede asociar un número real denominado su determinante. El determinante se denota encerrando la matriz entre barras verticales. Por ejemplo, si A es una matriz de 2 por 2 dada por A con estos elementos, entonces su determinante se denota por A encerrada entre dos barras verticales o sin abreviar por la misma matriz, pero encerrada entre barras verticales. El determinante de una matriz n por n se dice que es un determinante de orden n. Por ejemplo, el determinante A, que esta es la notación, ¿verdad? Encerrada entre dos barras verticales paralelas. El determinante de A que se acaba de definir es un determinante de orden 2. Se usa el símbolo delta para denotar un determinante. Es decir, otro símbolo que se usa para denotar un determinante. Definición. Un determinante de orden 2 está definido por la siguiente expresión. Es decir, un determinante de una matriz por 2, delta igual. Una matriz encerrada entre barras verticales indica que se está calculando su determinante, va a ser el producto de A sub 1, B sub 2
menos A sub 2 B sub 1, es decir, el producto de los elementos de la diagonal sobre la diagonal principal menos el producto de los elementos A2 y B1 sobre la otra diagonal. Podemos indicar estas dos diagonales usando flechas. Es decir, que el determinante va a ser el producto positivo de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la otra diagonal, ¿verdad? Los signos más y menos indican los símbolos asociados con los productos. Ejemplo 1. Evalúe los siguientes determinantes. Nos piden el determinante de esta matriz con los elementos primer renglón 2 menos 3 y segundo renglón menos 4, 5 para A, ¿verdad? Entonces su determinante va a estar dado por el producto 2 por 5 menos 4 por menos 3, ¿verdad? 2 por 5 menos 4 por menos 3. Es decir, 2 por 5 da 10. 2 por 5. 2 por 5 da 10. Y aquí hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Entonces aparece 3 veces seguidos porque los signos de los dos números de la otra diagonal son negativos. Entonces uno es el signo de la resta y los otros son los signos de los elementos. Entonces primero multiplicamos menos 4 por menos 3, menos por menos da más, entonces me va a quedar menos. 10 menos 12 da menos 2. Para el inciso B, ¿verdad? Una matriz de 2 por 2, entonces de manera similar, 3 por 4, el producto de los elementos de la diagonal principal menos 0 por menos 2. 3 por 4, 12 y 0 por menos 2 da 0, 12 menos 0 da 12. Entonces, la determinante de una matriz de 2 por 2 es sencilla de calcular, ¿verdad? Solo teniendo el cuidado debido con los signos. Definición. Ahora, para un determinante de 3 por 3, ya lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? Entonces se define con la siguiente expresión. Entonces, esta es la determinante de una matriz de 3 por 3. Lo que se hace es que se copian el primero y segundo los elementos del primero y segundo renglón se vuelven a copiar para sacar 3 diagonales de 3 elementos. 3 diagonales descendentes y 3 diagonales ascendentes, ¿verdad? Entonces no es tanto aprenderse la fórmula, ¿verdad? Aquí está una fórmula que sale de acá, ¿verdad? Sino que se observa que se escriben de nuevo los dos primeros renglones de la matriz de orden 3. A la suma de los productos de los elementos de las 3 diagonales descendentes que se forman, se le resta la suma de los productos de las 3 diagonales ascendentes formadas. Es lo que está indicado en forma de fórmula, pero no es tanto esa fórmula, sino que deben, es el procedimiento, ¿verdad? Es la suma de los productos de los elementos de las diagonales descendentes menos la suma de los productos de las diagonales ascendentes o que suben, ¿verdad? Ejemplo 2. Nos pide, calcule el determinante de esta matriz. Entonces, procedimiento, escribimos el primero y segundo renglón, los mismos elementos abajo, ¿verdad? Y trazamos líneas, ¿verdad? Se deben formar 3 diagonales descendentes de 3 elementos y 3 diagonales ascendentes de 3 elementos, cada diagonal. Bien, entonces aquí importante usar los signos de agrupación, ¿verdad? Para no confundir. Los signos de agrupación. Entonces, en primer término vamos a encerrar entre corchetes la suma de los productos de las diagonales descendentes. Entonces aquí en la primera diagonal es 2 por 4 por 4
más 1 por 1 por menos 1 más menos 3 por 3 por 2, encerrada entre corchetes, menos, también encerrada entre corchetes, la suma de los productos de los elementos de las diagonales ascendentes, menos 3 por 4 por menos 1, más 2 por 1 por 2, más 1 por 3 por 4, más 1 por 3 por 4. Entonces aquí yo indico 2 por 4 por 4 da 32, menos 1, menos 18, menos 12 más 4 por 12. Es decir, los resultados de cada producto, ¿verdad? Entonces, después de simplificar, aquí importante no usar los signos de agrupación para definir. A veces no veo que no utilizan signos de agrupación. Esto es importantísimo para estas operaciones. Bien. Entonces, de la suma de los diagonales descendentes, ¿verdad? Me va a quedar un valor de 13. Y las diagonales ascendentes me va a quedar 28. Entonces, 13 menos 28 me va a dar negativo 15. ¿Verdad? Es decir, que estos corchetes encierran los productos de las diagonales descendentes y los otros corchetes encierran los productos de las diagonales ascendentes. Entonces, dentro de los corchetes se debe sumar los productos de cada diagonal, que al final me va a dar 13. Y le vamos a restar la suma de los productos de las diagonales ascendentes, que está en el segundo grupo de corchetes, que al final en este ejercicio nos va a dar 28. 13 menos 28, esto me va a dar menos 15. Y el resultado, la determinante de esa matriz por 3, va a ser negativo 15. En unos videos, si ustedes buscan en internet y unos videos que yo subo de internet, hay otra forma también de calcular estas diagonales, de sacar estas diagonales y para hallar la determinante. Es que no lo escriben estos dos renglones, ¿verdad? No lo vuelven a escribir los primeros dos renglones, sino que a la derecha escriben las primeras dos columnas. Esa es otra forma alterna. Pero al final va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero este es el procedimiento que yo explico. Bueno, ejemplo 3. Nos pide calcular la determinante de esta matriz, ¿verdad? 2 menos 3, 0, primer renglón, 1, 4, 3, segundo renglón, menos 5, 6 y 0, tercer renglón. Entonces, igual, ¿verdad? Escribimos, para calcular, escribimos el primero y segundo renglón abajo, ¿verdad? Sacamos, trazamos líneas así suaves para sacar 3 diagonales. Entonces, las diagonales descendentes las agrupamos dentro de corchetes y sumamos sus productos, ¿verdad? 2 por 4 por 0, más 1 por 6 por 0, más menos 5 por menos 3 por 3. Esto me da 45, ¿verdad? Me va a dar al final 45. Las diagonales descendentes. Menos, encerramos entre otro par de corchetes, la suma de los productos de las diagonales ascendentes, que son menos 5 por 4 por 0, más 2 por 6 por 3, más 1 por menos 3 por 0. Entonces al final esto me va a dar 36, ¿verdad? Suma de estos productos me va a dar 36. 45 menos 36, esto me va a dar 9. Es decir, que el resultado, la determinante de esta matriz es el valor de 9. Bien.
Ahora, en determinantes, el tema de determinantes, existe una regla, la regla de Kramer. Entonces, la regla de Kramer, hay un caso, el inciso A, para regla de Kramer, dos variables. Esta regla de Kramer nos sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Por eso pongo acá, caso A, dos variables. Es decir, sistemas de ecuaciones lineales que toman esta forma, donde caso 1 y caso 2 son las constantes a que están igualadas cada ecuación, ¿verdad? Entonces, sea delta es la determinante de los coeficientes, los valores que multiplican a X y Y. Su determinante está por la fórmula de determinante de 2 por 2, A sub 1, B sub 2, menos A sub 2, B sub 1, ¿verdad? Entonces, delta es el determinante de los coeficientes. Delta 1 y delta 2 serán obtenidos reemplazando la primera y segunda columna de delta respectivamente por los términos constantes, es decir, K sub 1 y K sub 2. En otras palabras, delta 1 va a ser la determinante de la matriz de coeficientes, pero cambiando la primera columna por las constantes, K sub 1 y K sub 2. Entonces su determinante va a dar otro valor, ¿verdad? K sub 1, B sub 2, menos K sub 2, B sub 1. Este producto menos este producto, ¿verdad? Y delta 2 se toma como pauta, como base, la determinante de coeficientes, pero se cambia la segunda columna por las constantes del sistema, ¿verdad? Ecuaciones lineales. Entonces ese va a ser delta 2, que nos va a dar otra determinante, A sub 1, K sub 2, menos A sub 2 por K sub 1. Ahora, si el determinante de los coeficientes es 0, el sistema dado tiene la solución, perdón, si el determinante de los coeficientes es diferente de 0, el sistema dado tiene solución. X va a ser delta 1 sobre delta. Es decir, delta 1 sobre delta. Delta es el determinante de coeficientes. Y Y va a ser delta 2 sobre delta. Ahora, si delta, el determinante de coeficientes es 0 y delta 1 igual a delta 2 igual a 0, el sistema tiene infinito número de soluciones. Ahora, si delta es igual a 0 y delta 1 diferente de 0 y delta 2 diferente de 0, el sistema no tiene solución. Ahora veamos ejemplos. Entonces aquí la regla de Kramer, el determinante de coeficientes es delta. Delta 1 es el determinante de coeficientes, pero sustituyendo las constantes. La primera columna y delta 2 sale de sustituir la segunda columna por las constantes del sistema de ecuaciones lineales. Les vamos a ver ejemplo. Ejemplo 4 dice, mediante regla de Kramer, resuelva siguiente sistema de ecuaciones lineales. 3x más 2y igual a 1 y 2x menos y igual a 3. Solución. Calculamos primero determinante de coeficientes. Son los que multiplican a cada variable. 3, 2, 2 y menos 1. Entonces, 3 por menos 1, menos 2 por 2. Entonces, esto me va a dar menos 7. Aquí me da menos 3. Menos 4 me da menos 7. Luego hallamos determinante 1 y determinante 2, reemplazando la primera y segunda columna, respectivamente, por las constantes del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, delta 1 vamos a tomar como base los valores de la matriz de determinante de coeficientes, pero vamos a sustituir primer columna por los valores constantes del sistema de ecuaciones lineales, 1 y 3. Bien, 1 y 3, y entonces nos va a dar otra determinante, 1 por menos 1, menos 3 por 2, menos 1, menos 6 da menos 7. Determinante 2, tomamos la determinante, los valores de la matriz de coeficientes, pero sustituyendo la segunda columna por las constantes del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por consiguiente, nos va a dar otro cálculo, ¿verdad? 3 por 3, 9, menos 2, que da 1, ¿verdad? A borrar acá.
3 por 3 menos 2 por 1. Esto me da 7. Por consiguiente, los valores para X y Y, X por la fórmula, ¿verdad? De la regla, dice que X es igual delta 1 sobre delta y Y es igual delta 2 sobre delta. Entonces X va a ser delta 1 sobre delta. Delta 1 da menos 7 y delta da menos 7. Menos 7 entre menos 7 da 1 positivo. Y Y va a ser igual delta 2 sobre delta. Delta 2 es 7 sobre menos 7. Esto es igual a menos 1. 7 entre menos 7 da menos 1. Entonces la solución va a ser X igual a 1 y Y igual a menos 1. Es decir, que si se sustituyen estos valores en X y Y aquí arriba, al final van a dar en cada ecuación la constante que está a la derecha. Ahora, regla de Kramer, caso B, cuando son 3 variables. Entonces, es similar, solo que va a haber además, va a ser un poco más largo, dice el procedimiento. Dice, considere el siguiente sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, X, Y y Z. Entonces se expresa como este sistema de ecuaciones lineales. Todas están, cada ecuación está igualada a una constante K. K1, K sub 2, K sub 3, en el orden de las ecuaciones lineales. Ahora, delta va a ser la determinante de los coeficientes de las variables. Ahora, delta 1, delta 2, delta 3 serán obtenidos reemplazando la primera, segunda y tercera columna de delta respectivamente por los términos constantes. En otras palabras, delta 1 se toma como base determina la matriz de coeficientes, pero se sustituye primer columna por las constantes del sistema. Delta 2 de manera similar, pero la que se sustituye, o sea, se toma como base esta matriz de coeficientes, pero sustituyendo la segunda columna por las constantes. Delta 2 y delta 3 como base, sí, es la matriz de coeficientes, pero sustituyendo la tercera columna. Bien, ahora, si el determinante es diferente de 0, el sistema tiene la solución X igual delta 1 sobre delta, Y va a ser igual delta 2 sobre delta y Z va a ser igual delta 3 sobre delta. Si delta, el determinante coeficiente es 0 y delta 1 igual a delta 2 igual a delta 3 igual a 0, el sistema tiene infinito número de soluciones. Y si delta es igual a 0, determinante coeficiente, pero delta 1 diferente de 0, delta 2 diferente de 0, o delta 3 diferente de 0, entonces el sistema no tiene solución. Ejemplo 5. Mediante regla de Kramer, resuelva siguiente sistema de ecuaciones lineales. Tenemos 2x menos 3y más z igual a 5, x más 2y menos z igual a 7, 6x menos 9 más 3z igual a 4. Entonces sacamos primero el determinante de coeficiente. 2 menos 3, 1. Primer renglón, 1, 2, menos 1. Y 6 menos 9 y 3. Entonces, ¿cómo se saca este determinante? Se escriben el primero y segundo renglón abajo. Y se trazan 3 líneas para sacar 3 diagonales descendentes y 3 líneas para sacar 3 diagonales ascendentes. Entonces, dentro de un par de corchetes, se escriben y la suma de los productos de los elementos de cada diagonal. 2 por 2 por 3, más 1 por menos 9 por 1, más 6 por menos 3 por menos 1. Menos, dentro de otro par de corchetes, la suma de los productos de las diagonales ascendentes que se forman. 6 por 2 por 1, más 2 por 9, más 2 por menos 9 por menos 1, más 1 por menos 3 por 3. Entonces, esto queda para que ustedes confirmen, ¿verdad?
Entonces aquí, 2 por 2, 4 por 3 queda 12 menos 9 más 18. 12 menos 9 más 18 me va a dar 21. Esto para que ustedes confirmen. Y acá, los números productos diagonales ascendentes también va a dar 21. 21 menos 21 me va a dar 0. Entonces este es un número, un valor que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Por la definición de regla de Kramer, que dice que si es 0 y delta 1 es igual a delta 2 igual a 0, tiene infinito número de soluciones. Y si delta es 0 y delta 1 diferente de 0 o delta 2 diferente de 0 o delta 3, entonces el sistema no tiene solución. Bien, entonces procedemos a calcular el determinante 1, ¿verdad? Que nos va a servir para hallar el valor de X si es que tuviera solución, ¿verdad? Entonces aquí sustituimos la primera columna, ¿verdad? La primera columna se sustituye por las constantes, ¿verdad? Del sistema de ecuaciones lineales y los demás columnas se mantienen con los mismos elementos del sistema de la matriz para el determinante de coeficientes. Bien, entonces volvemos a copiar el primero y segundo renglón, ¿verdad? Primero y segundo renglón de la matriz que se nos forma. Bien, entonces, dentro de un par de corchetes, se forman 3 diagonales descendentes y 3 diagonales ascendentes. Entonces, dentro de un par de corchetes, tomamos escribimos la suma de los productos de las diagonales descendentes. 5 por 2 por 3, más 7 por menos 9 por 1, más 4 por menos 3 por menos 1. Que aquí nos va a dar negativo 21. Eso queda para que ustedes se confirmen, ¿verdad? De estudio. A esto se le van a restar la suma de los productos de las diagonales ascendentes. Sería 4 por 2 por 1, más 5 por menos 9 por menos 1, más 7 por menos 3 por 3. La suma de estos productos me va a dar negativo 10. Se pone entre corchetes para diferenciarlo, ¿verdad? Porque si da negativo, una cosa es el negativo de la resta de la fórmula y otro es el negativo de que da esa suma de esos productos. Entonces aquí me da menos 21 menos 10. Esto equivale a decir menos 21 más 10. Entonces esto me va a dar menos 11. Ahora, pero como la regla de Kramer dice que si delta es 0, determinante de coeficientes, si delta 1 diferente de 0, o delta 2, entonces el sistema no tiene solución. Como delta, determinante de coeficientes es 0, y aquí me da diferente de 0, menos 11, que es diferente de 0, por condición de regla de Kramer, no es necesario seguir calculando las otras determinantes. Y se concluye que el sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Es decir, que si me da determinante 0 y determinante 1 me da un valor que no sea 0, entonces suficiente. Y ahí decimos que no tiene solución. No es necesario seguir calculando las demás determinantes. Es trabajo de más, ¿verdad? Que van a hacer porque la regla lo ampara, ¿verdad? Dice que si delta 1, delta es 0 y delta 1 diferente de 0 o delta 2, con esto, si delta 1 da diferente de 0, suficiente para decir que el sistema no tiene solución y no seguir calculando las otras determinantes, ¿verdad? Bien. Entonces, este es un ejemplo donde no hay solución, ¿verdad? Por la regla de Kramer. Ejemplo 6 dice, mediante determinantes, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Aparecen estas 3 ecuaciones lineales. Bien, entonces lo primero es sacarle el determinante de los coeficientes. Determinante de los coeficientes, es decir, los valores que multiplican a cada variable, ¿verdad?
3 menos 1, 2, 2, 1, menos 1, 1, 2 y 1. Entonces, procedimiento, copiamos el primero y segundo renglón igual, ¿verdad? Y vamos a sacar, indicando con flechas, 3 diagonales descendentes y tres diagonales ascendentes. O sea, el determinante va a ser la suma de los productos de las diagonales descendentes, 3 por 1 más 2 por 2 más 1 por menos 1 por menos 1, menos la suma de los productos de las diagonales ascendentes, 1 por 2 más 3 por 2 por menos 1 más 2 por menos 1 por 1. Entonces, después de operar, aquí me da 12 y aquí me da menos 6. ¿Verdad? Aquí me da menos 6. Menos 12 menos 6, esto vuelve suma, esto queda 18 por leyes de los signos. Bien, esa es la determinante de coeficientes. Ahora, determinante 1, vamos a tomar, se toma como base el determinante de coeficientes, la matriz, pero vamos a sustituir por las constantes en la primera columna, menos 1, 5 y 4. Entonces se vuelve con los nuevos elementos, cambiando la columna, se copian. El primer renglón y segundo renglón se vuelven a copiar abajo. Entonces de manera similar, ¿verdad? Se calcula el determinante 1, ¿verdad? Suma de los productos de las diagonales descendentes que se forman. 5 que están indicadas acá, menos la suma de los productos de los elementos de las diagonales ascendentes. 4 por 1 por 2, más menos 1 por 2 por menos 1, más 5 por menos 1 por 1. Entonces, este total, los primeros corchetes da 23 y este me da 5, ¿verdad? La suma de lo que está dentro de los segundos corchetes. 23 menos 5 me da 18. Ahora, determinante 2, que este me va a servir para hallar la variable y, lo que hacemos es sustituir, tomamos como base la matriz de coeficientes, pero sustituimos la segunda columna por las constantes del sistema de ecuaciones lineales, menos 5, menos 1, 5 y 4, ¿verdad? Entonces se cambia la segunda columna. Se copian el primero y segundo renglón abajo y se trazan líneas para hallar 3 diagonales descendentes y 3 diagonales ascendentes. Bien, entonces aquí vamos a sumar los productos de los elementos de las diagonales descendentes. 3 por 5 por 1, más 2 por 4 por 2, más 1 por menos 1 por menos 1. Menos la suma de los productos de los elementos de las diagonales ascendentes. 1 por 5 por 2, más 3 por 4 por menos 1, más 2 por menos 1 por 1, que aquí están indicadas. Entonces sacamos los totales, ¿verdad? Primer grupo me da un valor de 32. A este 32, este total, se le va a restar la suma que me da la suma de los productos de las diagonales ascendentes. En este caso da menos 4. Esto queda para practicar y que tener cuidado con los signos al operar. Sería 32 menos 4. Esto se vuelve suma, es 36, porque menos por menos da más, ¿verdad? Se vuelve suma. Esta es la determinante 2, ¿verdad? Ahora, la determinante 3, entonces se toma como base la matriz de coeficientes para hallar la determinante de coeficientes, solo que se sustituye la tercera columna por las constantes que son menos 1, 5 y 4 del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por eso aquí aparece menos 1, 5 y 4.
Entonces se copia primero y segundo renglón que corresponde. Se sacan 3 diagonales descendentes indicadas por flecha y 3 diagonales ascendentes. Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que en casos anteriores. Entonces las descendentes están entre este par de corchetes, 3 por 1 por 4, más 2 por 2 por menos 1, más 1 por menos 1 por 5, menos 1 por menos 1, ¿verdad? Las ascendentes. La suma de productos de los elementos diagonales ascendentes. 3 por 2 por 5 y 2 por menos 1 por 4. Entonces, el primer total me da 3. El segundo total de las diagonales que es ascendentes me da 21. 3 menos 21 da menos 18. Entonces, por consiguiente, tenemos los valores para X, Y y Z, de acuerdo a la regla de Kramer, ¿verdad? Y dice que X es delta 1 sobre delta, Y es delta 2 sobre delta y Z es delta 3 sobre delta. Bien, entonces delta 1 sobre delta es delta 1 es 18 positivo y delta es 18 positivo. Entonces 18 entre 18 da 1. Para Y es igual delta 2 sobre delta. Delta 2 me da 36 y delta me da 18. 36 sobre 18, esto es igual a 2. Y delta 3 y Z es delta 3 sobre delta. Delta 3 me da menos 18 y delta me da 18, delta de coeficientes. Menos 18 entre 18 es igual a menos 1. Entonces el resultado, la solución de ese sistema de ecuaciones lineales va a ser X igual a 1, Y igual a 2 y Z igual a menos 1. Bueno, entonces, estos son los temas, ¿verdad? Del día de hoy, ¿verdad? No sé si hay preguntas. ¿Hay dudas de esto o de otro tema? Ya nos está sacando. Ya nos está... Cuando, Sí. Cuando hagamos la prueba le tenemos que enviar los resultados a su correo. Sí, esta prueba tienen que enviármelo al correo. No, a mi WhatsApp mejor. Mándenme el desarrollo a mi WhatsApp. Ah, está bien. Gracias. Si es práctico, dependiendo la pregunta, si es práctica, tienen que mandarme el desarrollo al WhatsApp, ¿man? Y me dicen el nombre. Entonces, yo voy a mandar mensaje, indicaciones. La prueba es hasta mañana, ¿verdad? Doy la chance mañana. Mañana de 1 a